Hola amigos, hoy en Relevados por su palabra estamos estudiando el capítulo 8 del libro de Daniel. Otra profecía muy impactante, muy interesante. Esta profecía varía un poco a las anteriores. En la del capítulo 2 eran metales, en la del capítulo 7 que estudiamos ayer eran 4 bestias y unos cuernos. Ahora, en el capítulo 8 hay otros símbolos que aunque son animales, como en la visión anterior, son animales un poco diferentes. En la visión anterior se miraban bestias salvajes, se recuerdan ustedes, de león, el oso, el leopardo y una bestia indescriptible. Pero en este caso, Daniel ve unos animales que él conoce, o por lo menos podemos decir que él reconoce. No aparecen 4 bestias, solamente aparecen 2 y aparece un cuerno pequeño. La visión comienza con un carnero o un cordero, podríamos decir nosotros, ¿verdad? Que en el versículo 4 nos dice que hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía ser o pararla delante de él. Ahora, después de aparecer este carnero, aparece un segundo animal y es un macho cabrío. Un macho cabrío que con fuerza corre y vence al carnero. Y es interesante que este macho cabrío tiene un cuerno sobresaliente, pero que este cuerno se le es quebrado y de él salen cuatro cuernos. Después nosotros podemos ver en el versículo 1 que dice que aparece un cuerno pequeño. Ha habido algunas confusiones con respecto a este cuerno pequeño del capítulo 8, porque algunos dicen que este cuerno pequeño sale de uno de los 4 cuernos del macho cabrío. Pero nosotros podemos ver que al final del versículo 8 menciona los 4 vientos del cielo y es de uno de esos vientos que aparece este cuerno. Podemos decir algo extraño, pero recuerden que es profecía, es una visión, es una profecía apocalíptica que nos está presentando el futuro. Así que vemos ahora 3 elementos, un carnero, un macho cabrillo y un cuerno notable, un cuerno pequeño que aparece en acción. Ahora, a Daniel, un dato interesante es que así como en el capítulo 7 se le explica, ahora en el capítulo 8 también a Daniel se le explica. Se manda a Gabriel para que sea Gabriel el que le explique a Daniel. Eh, Gabriel aparece mencionado 2 veces en el libro de Daniel. En el Antiguo Testamento solo está 2 veces. Por lo que podemos ver nosotros, Gabriel tenía una posición muy importante en el cielo, posiblemente ocupaba la posición que Satanás había ocupado en el cielo. En el Nuevo Testamento vemos nosotros a Gabriel anunciándole a María el nacimiento de Jesús y también lo vemos presentándole visiones a Juan del libro de Apocalipsis. Así que Gabriel está relacionado con las visiones apocalípticas que aparecen aquí. Un detalle bien importante es que después de mencionar los elementos, en el versículo 14 se dice, y hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Eh, la visión termina, Gabriel viene y le explica a Daniel que aquel carnero que él había visto era el imperio medo-persa. Se lo dice ahí en el versículo 20, claramente. Luego le dice a Daniel que el macho cabrillo es el imperio griego, son los griegos. Notamos nosotros que en la visión ya desapareció Babilonia. Babilonia ya no está y ahora comienza desde los medo-persas, pero continúa el mismo orden. Es más, dice que el cuerno notable del macho cabrío pues fue su primer rey, el rey más grande, Alejandro Magno, y aquel cuerno fue quebrado. Recordamos ayer que Alejandro murió, no dejó heredero y sus 4 generales se dividieron el reino. Esos son 4 cuernos que salieron de aquel cuerno del macho cabrío que se quebró. Vemos nosotros que el simbolismo sigue igual, sigue presentando la misma. Por lo tanto, después de Grecia, el siguiente reino es el de Roma. Y este es representado por aquel cuerno pequeño. Ahora, solo que este cuerno toma ahora las 2 connotaciones. Primero la Roma imperial y luego la Roma cristiana.
Es interesante, aunque no menciona tantas características como las del capítulo 7, sus características pues vienen siendo, las mencionadas vienen siendo las mismas. Primero recuerden que Roma gobernó después de los griegos, y cuando Roma desaparece, aparece la Roma cristiana o la iglesia cristiana que nosotros conocemos, que durante la Edad Media tuvo una terrible persecución contra los hijos del Señor. 2300 tardes y mañana. Tenemos que entender nosotros que según Ezequiel 4:6 y Números 14:34 en la profecía apocalíptica, un día representa un año. Los 2300 tardes y mañanas son 2300 días, son 2300 años. A Daniel se le dice algo interesante. Se le dice a Daniel que aquella visión, verso 19, porque eso es para el tiempo del fin. Hay dos frases que se utilizan, que utilizamos, es el tiempo del fin y el fin del tiempo. El fin del tiempo es ya el momento en que termina esto y Jesús viene. El tiempo del fin es el que precede a ese segundo advenimiento. A Daniel se le dice que esta profecía es para el tiempo del fin, para nuestros días. Ya estamos acercándonos a la segunda venida de Cristo Jesús. Hubo un caballero allá en el siglo XIX, Guillermo Miller, que estudió muchísimo esta profecía y llegó a la conclusión que en 1844 iba a suceder un evento importante. Mañana hablaremos un poco de él, porque el capítulo 9 continúa alargando o presentando más detalles sobre esta visión. Mis queridos hermanos, tenemos que entender algo. Saben que en esta visión uno se preguntará, mire, ¿y por qué se repite? Bueno, lo más importante aquí es las 2300 tardes y mañanas. Saben que en este capítulo nosotros encontramos una fraseología o frases o símbolos que Daniel conoce, que son muy familiares para él. El capítulo 8 encontramos nosotros una serie de frases que todas tienen que ver con el templo, y de una manera especial con una de las principales fiestas o la principal fiesta que se celebraba alrededor del templo, que era el Yom Kippur o el Día de la Expiación. En el Yom Kippur había un carnero, en el Yom Kippur habían 2 machos cabríos, eso se menciona aquí en el capítulo 8. También se menciona el continuo sacrificio, que era el sacrificio que se daba en el santuario todos los días. El continuo también se le llamaba al resto de ceremonias diarias que se daban dentro del santuario. Se menciona el santuario mismo y se menciona la purificación del santuario. La purificación del santuario se daba el día de la expiación. Era un día de juicio, pero de un juicio para perdón. Todo el año los judíos pasaban llevando sus pecados, los israelitas pasaban llevando sus pecados al templo a través de los sacrificios y de la sangre que entraba al templo. Pero el día de la expiación, todos esos pecados acumulados en el santuario eran limpiados por el santuario y puestos simbólicamente sobre un macho cabrío que era enviado al desierto. Así, era un día de perdón, un día de purificación, el perdón total y completo. Aunque en el momento de dar su ofrenda el pecador obtenía el perdón, pero ese día era limpiado completamente. La purificación del santuario que menciona aquí es una referencia clave, mis queridos hermanos, porque sabemos nosotros, la Biblia pues lo presenta, que en el cielo hay un santuario celestial sobre el que se basó la construcción del tabernáculo de Israel. Y si existe un santuario, pues existen esas fiestas. Y así como había un día de la expiación en el santuario terrenal, aquí, según Daniel 8, hay un día de expiación en el santuario celestial. Un día de perdón, un día en el que la gracia alcanza al pecador. Después que Gabriel le explica la visión, finaliza diciéndole en el verso 26, aunque le explica lo del carnero, el macho cabrío y los otros detalles, pero de las 2300 tardes y mañanas solo le dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Nuevamente se le asegura a Daniel que esta visión es para el tiempo del fin. O mejor, sí, para el tiempo del fin, este momento en el que nosotros estamos viviendo, que comenzó con este señor Guillermo Miller explicando y haciendo una exposición. O sea, la profecía de las 2300 tardes y mañanas comenzó a entenderse, a comprenderse hace poco. Estamos en el tiempo del fin. Me gusta mucho el versículo 27.
Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel no comprendió el mensaje del Señor. Eso lo angustió a tal punto que lo enfermó. Pero Daniel entendió que un líder que perdona, que es perdonado por el Señor, un líder que debe seguir adelante, un líder debe seguir adelante. A pesar de no comprender a Dios, a pesar de las circunstancias, de las situaciones por las que estaba pasando, Daniel decidió seguir adelante. Así nos corresponde, mis queridos hermanos, mis queridos líderes en esta vida. No importa las dificultades, estamos en el tiempo del fin, la situación se va a poner más difícil, situaciones económicas, familiares, de salud, de toda clase, políticas, de guerra, todo se va a poner peor, pero tenemos que aprender a confiar en el Señor y como Daniel, a pesar de esos problemas, de esas dificultades, seguir adelante, seguir avanzando. Dios habla del perdón en este capítulo. Nos recuerda el día de la expiación, el día del perdón. Aprendamos a recibir ese perdón y vivir alegremente perdonado. Que este día tú te puedas sentir perdonado por el Señor y vivir con gozo a pesar de las dificultades. Que el Señor te bendiga.